Continuando con la serie de videos de Python para programadores Java, en esta sesión 4 estaremos revisando las estructuras. Las estructuras incorporadas en Python, estaremos viendo los diccionarios y algunos métodos importantes, las tuplas y el unpacking de tuplas. Las tuplas es una estructura bastante similar a las listas. Los sets, o también llamados conjuntos, que nos van a permitir definir una serie de valores únicos, y la comprensión de listas, cómo escribir las listas con menor cantidad de líneas. Vamos a desarrollar la parte práctica de la sesión número 4, donde estaremos viendo estos temas que ya les mencioné. Vamos a empezar viendo el tema de los diccionarios. Igual abren alguna carpeta que tengan, le dan a File, Open Folder y abren alguna carpeta que deseen para la sesión número 4. Voy a hacerlo un poco de más zoom para que se vea. Vista, apariencia y zoom. Empezaremos comprendiendo qué son los diccionarios. Si queremos hacer un equivalente en lo que es un diccionario llevado a lo que es Java, es similar a una estructura que se conoce como hash map o hash table en Java. Los diccionarios se definen como clave valor. Es un conjunto de elementos que contienen clave valor, o en inglés que le llaman key value. Para que se pueda entender mejor, vamos a definir una nueva variable llamada puntajes, que va a almacenar los puntajes de ciertos estudiantes, donde la clave va a ser, en nuestro caso, el nombre del estudiante y el valor va a ser el puntaje. Por ejemplo, tenemos a Pablo, que tiene de puntaje 2 puntitos, 20. Ponemos una coma para generar un nuevo elemento. Decimos que Pedro tiene, por ejemplo, 14. Ponemos que Sandro, por ejemplo, tiene un 18. Todo lo que vemos acá, esta estructura, la estructura de puntajes, es de un tipo diccionario, que es un tipo en Python también. Para ver el tipo, como ya lo habíamos visto en la primera clase, vamos a hacer una impresión del tipo que tiene esa variable llamada puntajes. Para poder ejecutar, me voy a abrir una nueva terminal. Y voy a poner Python seguido del nombre del archivo. En este caso, como mi archivo se llama diccionarios.py, voy a poner Python espacio diccionarios.py. Lo que debería esperar que me salga es que me imprima el tipo diccionario. Vamos a ver diccionarios. Y como les indiqué, acá nos indica clase diccionario. Esa es la clase que tiene. Vamos a ver algunos métodos que pueden ser importantes al momento de trabajar con diccionarios. El primer método es el método keys. Vamos a crear una nueva variable que va a almacenar eso. Claves va a ser igual a nuestra variable de diccionarios puntajes.keys. Como pueden ver, acá incluso me autocompleta. Esto vamos a verlo en pantalla, qué tipo de datos nos da, qué significan las claves. Las claves, como les mencioné, en diccionarios siempre tiene clave valor. Entonces, al usar el método keys o método claves, estamos obteniendo todas las claves de nuestro diccionario. En este caso, estamos obteniendo Pablo, Pedro y Sandro. Vamos a ejecutarlo para que se vea. Y bien, como vemos, nos retorna un tipo de objeto dictKeys que tiene los elementos de Pablo, Pedro y Sandro. Si por ejemplo deseamos iterar y ponerle iterar por cada uno de los elementos de claves e imprimir algo por pantalla, podemos hacer un bucle, como ya lo hemos visto, por nombre en claves. Vamos a imprimir lo que diga hola y dentro de este elemento vamos a poner el nombre. Esto va a hacer que acá en la variable claves tenemos todos estos elementos. Vamos a iterar por cada uno de ellos y luego vamos a imprimir hola, seguido de cuál sea el valor que tenga durante el momento de la iteración. Vamos a imprimirlo y nos dice hola Pedro, hola Pablo, hola Pedro y hola Sandro. Quiere decir que cada uno de estos elementos ha iterado. Otro método que tenemos importante es el método .values. Vamos a generar una variable que se llame valores, nuestra variable de diccionario .values. Si vemos ahí nomás, cuando le pongo el punto tengo distintos valores, distintos métodos, es decir, distintas funciones.
Si desean pueden ir a leer la documentación de cada uno de ellos. Por ejemplo, si quiero saber qué hace pop, puedo simplemente buscar en Google Python diccionario método y el método que estoy deseando, el método pop, para que tenga alguna descripción, ¿no? Yo solo les he traído algunas funciones, métodos básicos. Me dice el método pop en Python elimina, y bueno, tengo distintos artículos donde voy a poder aprender, y si en caso en algún momento lo necesite, lo puedo usar, ¿no? En este caso solo vamos a usar estos dos métodos, tres métodos, perdón, vamos a hacer. Vamos a usar values, no hay que olvidarnos de estos paréntesis, porque esto se trata de un método, de una función dentro del objeto diccionario. Tenemos los valores, y si imprimimos los valores, lo que nos debería esperar que se imprima por pantalla es cada uno de estos valores, que serían 20, 14 y 18. Vamos a probar los diccionarios y lo mismo, ¿ves? Tenemos acá 20, 14 y 18. Suponiendo que deseamos iterar por esos valores, o que se nos haya asignado la tarea de generar el promedio, saber calcular el promedio de estos datos. Podemos generar una iteración por cada uno de estos elementos, por cada una de las notas, por ejemplo, por puntos en valores. Recuerden que esta variable puede ser cualquiera, pero yo le estoy poniendo puntos, que son el puntaje que cada uno tiene. Vamos a ponerle puntaje, ¿ya? Por puntaje en valores. Valores ya tiene todos los valores de puntaje de cada uno de los estudiantes. Entonces vamos a hacer, primero para que se entienda el concepto, primero vamos a imprimirlo simplemente por pantalla. Veo que tengo 20, 14 y 18, y si quisiera generar un promedio, sabemos que el promedio, vamos a ponerle acá primero el promedio 0, vamos a generarnos una variable suma, primero calculamos luego la suma, y por cada pase que va a haber vamos a hacer la suma más igual al puntaje. Este más igual también lo vemos en Java, es lo mismo que decir suma es igual a suma más puntaje, simplemente de una forma abreviada. Quiere decir que en cada paso que vamos a dar por cada uno de estos elementos, el valor de la suma que empiece en 0 se va a ir agregando. Así en el primero será 20, en el segundo será 14 más el anterior, que es 34, y luego tendríamos que agregar 18 con 34. Vamos a ver qué valor nos muestra. Vamos a imprimir la suma simplemente acá. Sí, vamos a imprimirla. Suma. Este print lo estoy poniendo fuera del ciclo for, porque una vez que ha acabado el ciclo for, recién tengo que imprimir el valor actual de la suma. Nos dice que la suma es 52. Si se nos ha asignado la tarea de calcular el promedio, lo podemos calcular. El promedio va a ser igual a esta suma dividido entre la cantidad de elementos que existan. Como ya habíamos visto en la sesión donde vimos las funciones, tenemos una función llamada length, que viene de la palabra en inglés length, que representa la longitud. Length recibe como parámetro un objeto, que en nuestro caso es la variable valores. Entonces el promedio sería la suma entre la cantidad que tengamos en la variable valores. Vamos a imprimir acá la suma. Promedio, perdón. Imprimimos esto que salimos, y nos dice que el promedio es 17,33333. Si queremos hacerlo esto de forma más bonita, o sea, si queremos redondear por ejemplo a dos elementos, también tenemos otra función en Python que se llama round, que viene de redondear, que recibe dos parámetros. El primer parámetro es la variable que queremos redondear, y el segundo el número de dígitos. Si vemos acá nos dice, ¿no?, el número y luego el número de dígitos, que sería 2 en este caso. Vamos a redondearlo para que se vea bonito. Y ya está, tenemos que el promedio es 17,33. Tenemos por último otra función de los diccionarios, que son items. Vamos a probar esa función. Tenemos nuestra variable de diccionarios, que son puntajes. Vamos a generar una variable que se llame misItems para no confundirnos, que va a ser puntaje.items. Vamos a imprimir eso que se llama misItems. Lo que tenemos es esta estructura a manera de una lista de tuplas, que lo vamos a ver en el siguiente tema, que vamos a verlo también el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos iterar a través de esta variable misItems
Pero esta variable, por ejemplo, si iterábamos en las claves, nos devolvía la clave. Si iterábamos en los valores, nos devolvía el valor o el puntaje. Pero si iteramos por los ítems, nos va a devolver dos elementos que van a ser la clave y el valor. Si quiero iterar, por ejemplo, acá le voy a poner por clave, valor en mis ítems. Y por cada iteración, acá en clave, voy a tener Pablo y 20, y luego Pedro y 14, y luego así. Voy a imprimirlo nomás en pantalla para que se vea ese concepto. Vamos a ponerlo así, clave, valor, y el elemento que valga valor. Como pueden ver, itera sobre cada uno de estos: Pablo 20, Pedro 14, Sandro 18. Esto nos puede ser útil, igual como ya les dije, pues si desean ver más métodos de estos diccionarios, pueden usar Google, o simplemente dentro de cada uno de estos elementos, como estamos usando Visual Studio Code, al poner el punto nos muestra los distintos métodos que tenemos y los que podemos usar, ¿no? Podemos poner alguno, por ejemplo, y nos muestra alguna descripción pequeña de lo que hace. Vamos a pasar con lo siguiente, que son las tuplas. Las tuplas son similar a lo que vimos como lista, por ejemplo, una lista de puntuaciones, una lista de coordenadas, una lista de lo que sea. El detalle está en que las características son que las tuplas son inmutables. ¿Qué quiere decir inmutables? Que no puede cambiar su valor. O sea, tiene un valor que si yo le intento cambiar, por ejemplo, tengo un valor 4 y 5, y si quiero cambiar cualquiera de ellos, no me va a dejar. Vamos a definir una tupla, por ejemplo, que se llame coordenadas. La tupla la declaramos, la iniciamos usando paréntesis, y adentro vamos a poner los elementos. Por ejemplo, vamos a poner 20 y 40. Supongamos que estas son algunas coordenadas. Vamos a imprimir el tipo de ese elemento para ver. Ejecuto acá Python y ejecuto el nombre del archivo que quiero ejecutar, en mi caso tuplas.py. Me dice que es de tipo tupla. Ahora otro concepto acá es cómo hacemos el acceso a cada uno de estos elementos. Y se me olvidaba, en diccionarios también podemos hacer el acceso individual a cada uno de los elementos de la siguiente forma. Vamos a dejarlo esto acá para que se entienda. Si quiero acceder, por ejemplo, ¿cuál es el puntaje de Pablo? Lo ponemos así. Puntaje, abrimos corchete y dentro ponemos el elemento que queremos saber. Print puntaje, a ver qué dice, puntaje is not defined. Puntajes, perdón. Python, a ver, diccionarios, y me dice 20 porque estoy consultando cuál es el puntaje de Pablo. Si lo cambio por Pedro voy a obtener 14, si lo cambio por Sandro 18, y así sucesivamente. Esta es la forma de acceder al valor que tenga el diccionario. En el caso de las tuplas es bastante similar. Supongamos que estas coordenadas son unas coordenadas X y Y de algún plano que tengo en 2D. Y quiero acceder al primer elemento. Entonces lo que haría es coordenadas. Uso este elemento de los corchetes, pero acá tengo que usar un concepto similar a lo que vimos en las listas, que es el slicing, y que tener en cuenta que el indexado empieza en 0. Entonces en este caso el índice primero sería el 0. Vamos a imprimirlo. Nos debería dar el valor de 20 porque es el primer valor. Python tuplas, voy a imprimir, y obtengo el valor de 20. Voy a consultar el segundo elemento, que es el 1, Python tuplas, y obtengo el valor de 40. Luego hay otro concepto en el tema de las tuplas que se llama el unpacking, o es la destructuración de eso, para acceder a sus elementos de forma mucho más rápida. Yo lo que podría hacer es primero definir, por ejemplo, X va a ser igual a coordenadas y quiero sacar su primer elemento. Quiero hacer lo mismo, hago Y coordenadas, su segundo elemento. Esto estaría funcionando de forma normal. Si lo imprimo, a ver, vamos a imprimir. Las coordenadas son, supongamos que lo quiero imprimir acá bonito, X y Y. Vamos a imprimir eso para ver qué nos da. Las coordenadas son 20 y 40. Estamos accediendo a los elementos de índice 0 y de índice 1. Pero si quiero hacerlo esto de forma más rápida, lo que tendría que realizar simplemente es, como yo sé que hay dos variables, hago X, Y defino las variables en líneas igual a coordenadas. Lo que va a pasar internamente es que, sabiendo que coordenadas es una tupla de dos elementos,
se va a asignar X al primer elemento, Y al segundo elemento. Voy a probarlo para que vean que sale lo mismo. Bien, ya vimos el concepto de tuplas. Si por ejemplo yo deseo cambiar algún elemento, vamos a intentarlo. Digamos, quiero que coordenada 0 sea igual a este valor. Vamos a ver si obtenemos algún tipo de error. Si yo ejecuto esto, quiero decir que estoy cambiando, quiero que ya no sea 20 y que sea este valor. Pero obtenemos un error, porque ya dijimos que las tuplas son inmutables, no pueden cambiar su valor. Y nos dice error, el objeto de tupla no soporta el asignamiento de ítems. Tal cual les dije, la propiedad más importante de las tuplas es el concepto de inmutabilidad. Vamos a pasar al siguiente tema, que son los sets. Los sets, traducido al español, sería algo así como los conjuntos, ¿no? Para definir un conjunto, por ejemplo, vamos a definir un conjunto de frutas. Conjunto de frutas, para definir un conjunto usamos estos elementos, los corchetes, perdón, las llaves. Y dentro definimos los distintos valores que queremos. Por ejemplo, manzana, pera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una simple lista y una tupla, por ejemplo? Y un set, perdón. Primero vamos a imprimir el tipo de estos elementos, como en todos los casos, para que se vea que es el tipo correcto. Python set me dice la clase set, que es la clase diccionario. La propiedad de los diccionarios, perdón, de los conjuntos, que es set, es que los elementos son únicos. Quiere decir que, a ver, vamos a intentar acá agregar otro elemento que se llame manzana y digamos que repito otra vez manzana. Ya tengo que es el tipo y voy a imprimir esta variable nuevamente, frutas. Como ven, solo tengo dos elementos, a pesar de que yo haya agregado 3 elementos de manzana. La propiedad nos dice que los conjuntos van a contener elementos únicos. Quiere decir que si yo agrego un elemento que ya está existiendo, el elemento no se va a agregar. Acá tenemos dos propiedades importantes que nos pueden servir si en algún caso, en un momento tenemos que resolver algún reto, algún ejercicio. La primera propiedad o método, función o método, perdón, es .add. Frutas, igual si hago un punto tengo las distintas funciones que puedo usar, pueden ver la documentación de cada uno. En este caso solo les he traído dos sencillos. Primero es add, que como es en inglés, traducido al español sería algo así como agregar. Por ejemplo, puedo agregar un nuevo elemento que se llama el plátano y vamos a imprimir cuál es el valor de frutas actualmente. Python set y ya nos dice manzana, pera y plátano que le hemos agregado más adelante. Otro método que podemos usar es remove, frutas.remove, que remueve un elemento, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Si por ejemplo queremos remover el elemento que se llame pera, primero estamos agregando un elemento plátano, luego estamos eliminando el elemento pera existente. Lo que deberíamos esperar es que únicamente queden en esta lista la manzana y los plátanos. Y vamos a verlo, si es como esperamos. Sí, los únicos elementos que quedan son plátano y manzana. Por último vamos a ver un concepto que son la comprensión de listas en Python. Vamos a limpiar acá. Ya habíamos visto que una lista en Python se definía como así. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Vamos a ver lista. Imprimo el tipo para que se vea que es correctamente de un tipo lista. Python conversión listas y nos dice que es de clase lista. Si por ejemplo nosotros queremos realizar cierta actividad con estos elementos, digamos que se nos ha asignado que multipliquemos cada uno de estos elementos por 10. Supongamos que tenemos esa actividad. Tenemos esa lista, generar una nueva lista con los elementos multiplicados por 10. Digamos que esta es nuestra actividad, lo que se nos ha encargado. Quiere decir que esto está esperando que obtengamos lo siguiente. Acá 10, acá 20, acá 30 y acá 40. Eso es lo que está esperando que hagamos. Lo normal que podríamos hacer, lo más estándar, es generar una nueva lista. Vamos a generar una lista de los nueva. Vamos a poner así, es una lista vacía. La lista tiene una propiedad que se llama append, que va a permitir agregar un elemento. Empieza vacía, quiero agregar un elemento.
le pongo un elemento, se va a ir agregando, se va a ir agregando. Usando este concepto podemos iterar por nuestra lista inicial que tenemos acá, por elemento, la E de elemento en la lista. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a apendizar esto, voy a moverlo hasta acá, pero acá ven que me sale un error, y es que en Python es bastante importante la indentación, lo que les dije. Acá no tenemos las llaves que tenemos en Java para que sepa que esto es parte, está dentro del ciclo, si no tenemos que usar la indentación. Entonces a esta lista nueva le voy a agregar el elemento que sea la E. Primero voy a hacer eso para que se vea el concepto simplemente. Voy a imprimir la nueva lista, que por ahora tendría que ser el mismo, ¿no? Tendría que ser los mismos elementos, no estoy realizando ninguna operación. Vamos a ejecutar lo mismo, Python comprensión de listas. Y tengo lo mismo, 1, 2, 3, 4, como esperaba. Si quiero multiplicarlo por 10, acá le puedo poner por 10. A cada una de estas listas, a cada uno de estos elementos se va a multiplicar por 10 y se va a estar agregando a esta nueva lista. Tengo lo esperado 10, 20, 30, 40. Ya. Este código es bastante eficiente, este código se ve bastante limpio, se entiende, pero en Python tenemos una forma de hacerlo esto muchísimo más rápido. La forma de hacer esto mucho más rápido en Python es usando justamente el concepto que les traigo el día de hoy, que es la comprensión de listas o listas por comprensión. Para esto hay que guiarnos de lo siguiente que está acá, que es K para K, o le puedo poner J, cualquier cosa, que esta es la estructura, la sintaxis que va a tener la lista de comprensión. Por ejemplo, quiero generar una lista nueva que sea J para J en array, por ejemplo. O voy a ponerle i porque es a lo que estamos más acostumbrados, ¿no? Al momento de iterar. Por cada i dentro de esta lista. Mi array en este caso es lista. Si quiero imprimir eso, lo que debería esperar era, como en el primer ejemplo que hicimos, en el primer momento, obtener los mismos elementos. Estamos simplemente duplicando esta lista. Si quiero realizar algún tipo de operación, acá es donde tiene que surgir el cambio, en esta parte. Por ejemplo, en i le pongo i por 10. Ejecuto y tengo el mismo resultado, que es 10, 20, 30, 40, pero en una sola línea. Con este nuevo concepto introducimos el concepto de comprensión de listas, que va a simplificar. Esta misma expresión es lo mismo que esta expresión acá abajo, que está en una sola línea, pero esta está comprimida, ¿no? Esto es algo que van a ver bastante en Python, porque se tiene la costumbre de acortar el código. Y bien, esto ha sido todo lo que tenemos que ver hasta el día de hoy. En la siguiente clase estaríamos viendo otros temas. Ya estaríamos con la sesión número 5. Recuerden que son 9 sesiones, bastante corto y bastante rápido para que puedan poner en práctica todos estos conceptos.